¿Qué es más difícil, pedir perdón o perdonar? En el tema de hoy hablaremos sobre el perdón. Mi nombre es Suheila. Fabiola. Israel. Y esto es Dilo sin miedo. Y bueno, respecto a la pregunta, ¿ustedes qué creen que es más complicado o qué les resulta más difícil? Creo que siempre va a ser más difícil perdonar. Porque por más que te pidan perdón y perdones que está como estás en tu derecho de decir sí o no, nunca vas a decir que no, porque pues los convencionalismos sociales no te lo permiten, ¿sabes? O sea, Eres mala si no perdonas. Sí, claro, o sea, porque si una persona llega como con toda humildad a decirte, oye, perdóname, pues obviamente tú así como de, no, pues sí, pero, o sea, bueno, pero así bueno, tienes como pues el resentimiento y la molestia. Es que sabes que pero me la pagas. Hacia mi punto muy personal, no perdonas a una persona si no si no olvidas lo que hizo. Porque no puedes como que perdonar a una persona y seguir con el resentimiento en tu cabeza de vas a volver a caer. Pero bueno, qué bueno que traemos aquí un experto antes de que deje sordo allá al de la mezcladora, porque creo que me van a regañar ahora sí. Por los sonidos. Sí. Bueno, porque pensaba esto que decías, a mí se me hace más difícil, no, las dos. No, es que sabes que, bueno, ahorita me acordé de una experiencia, ahorita se las cuento igual, Israt, que es más complicado, que igual depende también como en la situación de cada uno, ¿no? Hay diferentes circunstancias como que nos lleva a un grado como de dificultad, ya sea pedir perdón o perdonar, pero fíjate que yo también estoy de acuerdo que sí es un poco más complicado, un poquito más fácil, más bien es un poquito más fácil pedir perdón, porque al fin y al cabo pues la conciencia de alguna forma como que taladra un poquito, ¿verdad? O sea, muchas veces sí nos sentimos mal y aunque no tengamos como enfrente a la persona o no tengamos ya contacto con ella, al fin y al cabo la conciencia sí es nos llama un poquito a decir, sabes que si la regué, pues si la insulté, si le hice tal cosa. Como, ¿no? Que el hecho de haber lastimado a alguien, ¿no? Porque luego ahí, híjole, viene como esta parte de la culpa, que luego, o sea, parte del daño que pudiste haber causado a una persona que pues también si traes como ese tema de conciencia o de culpa es porque evidentemente pues esa persona te importa, ¿no? Oye, pero es que es eso, o sea, si traes un tema de conciencia es porque la otra persona te importa. Entonces, entra dentro de sus costumbres lo que tú hiciste para lastimarla o lo que está dentro del convencionalismo social que pues lastimaste. Pero ¿qué sucede cuando tú lastimas y no te das cuenta que lastimas? O sea, como que para ti es muy normal, no sé, llegar y empujarte. Para mí es muy natural o el cómo a veces, cómo te diriges, ¿no? Cómo te comportas, cómo le hablas a ciertas personas y que a lo mejor puede ser como, pues es que yo soy así. Pues sí, pero el hecho de que seas así no significa que no estés como incomodando, molestando, lastimando. Que de hecho sí, por ejemplo, ¿no? hay determinadas personas o inclusive familias que dicen es que así, por ejemplo, es nuestro tono de voz o así nos llevamos, ¿no? Yo he convivido con personas, tengo una amiga que sí dice, o sea, por mi carácter, dijo, o sea, mi familia y yo nos llevamos pesados y ella a veces se siente como que yo agredo a las personas. Entonces, hay como ciertas particularidades que sí sobresalen, ¿no? Hay una psicóloga también, no recuerdo ahorita el nombre, que decía también hay un inconsciente colectivo, lo que decía ahorita Fabiola, ¿no? De que es como muy consensuado así en general, de que inclusive así como decía ahorita Fabiola, los convencionalismos, hasta de niños nos educan un poquito, ¿no? O sea, si le rezongaste, por ejemplo, al papá o a la mamá o a la abuela, pues ahí va el manazo, ¿no? El regaño y y a veces nos piden hasta entre los hermanos, ¿no? Y pídele perdón. Sí, fíjate que luego igual también te ayuda como a ir ejercitándote en este tema del perdón, ¿no? Porque mi papá es así. ¿Te ejercita o te blandea? No, o sea, te vas como ejercitando. O sea, creo que, digo, en este tema como, por ejemplo, los valores de las virtudes, pues los tienes que ir practicando, ¿no? Entonces, o sea, conforme los vas practicando, es como este ejercicio, pues, que pudiera estar haciendo como de forma interna para que luego no se te dificulte tanto. Porque yo me acuerdo, digo, pues era bien común que me peleara con mis hermanos y entonces ya luego salíamos llorando de pleito y mi papá nos hablaba y era de, a ver, se van a pedir perdón y lo haces, pero más bien como por cumplir, ¿no? Como me lo están pidiendo. Ándale, entonces, es lo que te iba a decir. Sí, me perdonan, ahora se van a dar un abrazo. Y ya te abrazas, pero igual sigues como enojado. Era lo que te iba a decir, no, porque yo ahorita ya lo veo como más consciente, pero con mis sobrinillos.
Entonces, con mis sobrinillos es así como que, no sé, le rezongan a mi mamá, que pues en su caso es la abuela, o con los papás, con mis hermanos y demás, y entonces siempre voltean, ¿no? Y mi hermana es como de, pídele perdón a tu abuela. Entonces ahí van mis sobrinillos y dicen, perdón. Y, por ejemplo, mi mamá no. O sea, mi mamá tiende a agarrar esta actitud como que de novia loca, y entonces es como de, se la juegas y mi mamá se voltea, ya no te habla y no te dirige la palabra. Y entonces mis sobrinillos deciden, ¿me perdonas? Pero siempre, ¿sabes? O sea, ya es como que una latente. Entonces ya saben que mi mamá se voltea y que no les va a hablar, o que mi mamá así de que me regala, siempre tiene chicles. No sé por qué siempre tiene chicles en la sala. ¿Me regalas un chicle? No. ¿Me perdonas? O sea, pero ya sabes, y no lo hace por perdón, por eso te digo, o sea, hacer, ¿no? este tipo de cosas dentro de los convencionalismos que te enseñan de niños no te blandean frente al perdón, o sea, no, no es por como eso que no lo tomas en serio, ándale, es a lo o que sea, te refieres, como sí, que sí, no hay sí. una conciencia real de, o sea, te estoy perdonando de corazón. Es que sabes que cuando hiciste la pregunta esta de que qué es más difícil, perdonar o pedir perdón, exacto, me quedé, bueno, yo sé como que no, sí, perdón, es más difícil perdonar, pero porque luego creo que hasta ahorita que lo reflexioné, pedir perdón entra en este rollo de, sí, sabes que sí, ya, te enojaste, perdón, ¿me perdonas? Oye, pero sabes que también como esta parte, o sea, lo que implica también pedir perdón, porque tiene que ver también con un tema de orgullo, con un tema incluso también como del ego, ¿sí sabes? Porque luego es de, pues bueno, igual le hice algo, pero yo porque le voy a pedir perdón si luego ella también me ofende, o ella también agarra mis cosas, ella también me ha gritado, no sé, porque luego te digo, es algo que he empezado yo como a ejercitar un poco más, pero al principio me costaba muchísimo. Por ejemplo, no sé, con mi mamá, que ya tuvimos como que hay unas diferencias, y entonces ya luego iba yo y como que revisaba a ver de, bueno, no, o sea, sí tengo que asumir mi responsabilidad, porque entonces, o sea, yo sé que la ofendí o que la lastimé con esto que dije, y que igual no hubo como una intención de herir, pero sin embargo sé que lo hice, entonces ya voy. Y es como de, mamá, ¿sabes qué? No debí de haber hecho esto o dicho esto, ¿sabes qué? Me quiero, o sea, pues discúlpame, que a lo mejor puede o no otorgarme como el perdón, ¿no? Porque tampoco no es como esta manera como de forzada, ¿no? Como obligada, sino como que con también los niños. a veces, pues dependiendo como de la ofensa, pues es como el tiempo, ¿no? Como de, bueno, ¿sabes qué? Pues dame chance de asimilarlo, de sanarlo y entonces ya luego pues te perdono, ¿no? Y tienes ese derecho de otorgar o no otorgar. Y es que también, por ejemplo, sí es una habilidad que se va desarrollando a través de los años. Aquí con la cuestión de los niños, a veces se percibe o se percibiera o a lo mejor se sentiría como que fuera un poquito falso, un poquito obligado hacia los niños, ¿va? Nada más que hay hay un psicólogo educativo, Jean Piaget, que es lo que, y de hecho Freud también lo manejaba también así, que esa infancia es destino. O sea, nosotros los primeros 6, 7 años en la educación de los niños son muy importantes, son vitales. De hecho, Jean Piaget decía que en ese lapso de esa edad los niños eran las personas más inteligentes del mundo. O sea, el clásico que dicen es que son como esponjas, ¿verdad? Que absorben todo. Entonces, si tomo un poquito ese punto, lo que tú decías, Uge, de que son un poquito como ese entrenamiento para desarrollarnos en la vida social, ¿no? Recordemos que decía también un sacerdote amigo mío, decía, para los niños, los papás llegan a ser como Dios. O sea, ellos crecen a la figura de los padres. O sea, por eso es muy importante crear desde matrimonios como sanos, o sea, más que tengan este tipo de habilidades como y de comunicación. Y también ahora se está manejando desde hace algunos años la cuestión de la inteligencia emocional, claro, que es reconocer las emociones. E incluso, pues, de hecho, ya también viene en la retícula educativa, ¿no? Sí, la de educación socioemocional, me parece que se llama la materia. Sí, ya lo están incorporando, porque luego tenemos como estas deficiencias también que influyen en la forma de relacionarnos. Y creo que, híjole, como este tema del perdón es una habilidad que sí tenemos que desarrollar porque la vamos a tener que utilizar. Luego pasa esto de que dicen, ay, es que cuando alguien te ama, no te lastima, o cuando tú amas a alguien no lo lastimas. Pero volvemos a lo mismo, o sea, ¿cómo es la costumbre de la otra persona? O sea, porque incluso, por ejemplo, yo amo a mis papás, pero sé que los he lastimado y yo estoy segura de que ellos me aman, pero también me han herido. Entonces, pues tienes que practicar como esta parte del perdón. Y que incluso, o sea, pero también lo decías creo que al principio, cuando a lo mejor la otra persona no sabe que te lastimó, no hay como esta conciencia,
Y entonces, pues, lo perdonas o no, porque yo también he hecho eso, por ejemplo, con mi mamá, de que voy y le digo, ¿sabes qué? Te pasaste con esto que hiciste o con esto que me dijiste. Yo sé que igual no tuviste la intención, pero me dolió y deberías de disculparte por Y eso. deberías de pedirme perdón por eso. Disculpa, ¿Sabes o sea, qué? como en un sentido de reconocerlo, porque a mamá le cuesta mucho. Ella es como más fácil de, sí, sé que la regué y entonces ya te compré esto, te cociné esto, pero no Pues es es su como manera de de pedir perdóname. perdón, Sí, ¿no? es como su forma y ya lo entendí, pero digo, mamá, tienes que desarrollar esa habilidad porque es importante, pero digo, hay unas personas pues que sí les cuesta más, ¿no? Pero como tener también clara que no es esa intención de herir, de voy a hacer esto y sé que te voy a fregar y lastimar. que, o sea, no es con dolo, pues, Sí, no, porque entonces, de hecho son pocas, lo que mencioné ahorita, también son pocas las personas que, de hecho, por ejemplo, hace algunos años, algunos de la Universidad de Oxford hicieron un estudio entre las personas psicópatas y ellos, hay una carencia de un tipo de hormona que dejan, que el cerebro deja de de drenar en producir, determinada ¿verdad? edad y no les permiten como reconocer sentimientos, emociones o O sea, como manejarlas empatía como o las empatía, emociones cariño. propias. Sí, por ejemplo, ahorita olvidé el nombre, pero hay un documental de este asesino de los años 70, Ted Bundy, y él realmente, decía una psiquiatra, yo no justifico nada, o sea, pero yo nomás estoy describiendo lo que yo estoy viendo, dice, en verdad, él está sufriendo al describir que, o sea, que realmente él no sentía nada, o sea, no sentía estas emociones como de cargo de conciencia, eso, a lastimar a las personas que asesinó, a las mujeres, ¿no? Entonces, lo bueno es que son pocas las personas que se hacen como que con una Pero entonces intencionalidad. ya cuando no tienes, bueno, no más bien, cuando tienes la intencionalidad de hacer las cosas, caray, ya me confundí y... Oye, porque, O sea, bueno, la hormona lo que deja o lo que genera es, la hormona lo que genera es como la eliminación de la empatía, o sea, del sentimiento de empatía hacia los otros o de yo como ser humano sentir algún tipo de emoción, o como sea, la que el cargo sea. de conciencia, el Pero pues arrepentimiento estamos y hablando de eso, que si es ¿no? algún tipo de emoción también es felicidad, o sea, es tristeza, Ujú. es ansiedad, es incluso placer, ¿no? Que es lo que te podría provocar como que el matar o así. Ujú. De hecho, sí, por ejemplo, en este documental a este asesino, Ted Bundy, uno de los jueces, porque lo atraparon varias veces y se llegó a escapar, lo decía, o sea, me impresiona, pero aclara el juez, pero me impresiona en el aspecto negativo tu templanza. O sea, que no Muy muestras estas tranquilo, ¿no? emociones, o sea, Después muy de tranquilo. El Ajá. el arrepentimiento, arrepentimiento, ¿no? después del daño como que causó, ¿no? Pero bueno, son como ya igual como patologías, ¿no? Pero en el común igual de las personas, luego me acordaba de una frase que era de algo así como de no le atribuyas a la maldad lo que corresponde a la estupidez, o sea, en el sentido de que muchas veces pues sí lastimamos a los demás, pero digo, no por malos, no es con este sentido de, es que soy malo, entonces Te voy a te hago lastimar. algo, ¿no? Sino que se nos va, ¿no? Porque muchas veces pues no es de conciencia y que tiene que ver también, yo creo mucho con pues nuestra propia historia pues de vida, nuestras creencias, nuestras experiencias, como todo eso, pero creo que luego también cuando nos toca perdonar es como también entender o poder ponernos en los zapatos del otro, no Esa nada es más una ver la parte. parte de mi historia y entonces, porque luego también es como, pobre de mí, y entonces me Fíjate que lastimó y me justo era donde quería hizo. llegar. Creo que precisamente por eso es más fácil pedir perdón, porque últimamente, o sea, es más fácil que tú reconozcas que yo sufro, que yo no te quise hacer daño, que yo no quise estar mal, que no fue consciente, que por favor perdóname porque pues yo lo siento y ya no quiero que vuelva a pasar. Pero entonces ahora sí vemos con el otro lado de la moneda, ¿no? ¿Qué es perdonar? Ujú. Porque luego también en eso de qué es perdonar, o sea, qué implica, igual como esta parte también como creo que ir como sanando luego heridas, como de no traer como estas cargas de rencores, de resentimientos, digo, porque luego hay personas que incluso luego ni recuerdan como la ofensa, no sé si luego pasa en las familias de que puta, tienen años que no se hablan y ¿qué pasó? No Ni recuerdo siquiera qué me acuerdo. pasó, pero Ujú. Pero entonces no, no no, nos no pisa hablamos. la casa, O no parece que pisa luego la casa. se va como heredando esos rencores y sabes como pues mis papás no le hablan como a mi tío, pues yo tampoco le hablo, pero en realidad no sé como la historia, porque también como en,
en estas vivencias que luego tenemos, pues no tenemos como la verdad absoluta. Yo tengo como la parte de mi historia, ¿sí sabes? Pero el otro también tiene la parte de su historia y a lo mejor para él es entendible, es comprensible. Y entonces si yo nada más como que veo mi parte y me cierro como a solo lo que yo sufro, lo que me duele, lo que me hicieron, lo que es injusto, que no lo merezco, entonces no me permite como reconciliarme también con el otro, ¿no? O incluso me pongo como en este papel de superioridad, de, entonces yo buena, tú malo. Más bien creo que es eso. ¿Qué es el perdonar, Israel? O sea, Ahí, bueno, el proceso de perdonar en general es muy complicado, o sea, no es nada fácil. no es decir si te perdono y ya, ¿no? Te perdono yo, de hecho, yo lo que siempre menciono mucho en el tema del perdón es que primero lo que decían ahorita, de la cuestión de reconocer las emociones. Ahorita mencionábamos como que cuál es como el proceso previo antes del proceso del perdón. Y les mencionaba eso, algo muy importante, reconocer los sentimientos. Es decir, cuando alguien, yo he platicado con personas que sí dicen, o sea, yo le digo, oye, pues si te insultó y si te habló bien feo, no pasa nada, o sea, no, está bien, no pasa nada. Y de hecho, Daniel Goleman en su libro La inteligencia emocional, habla de esto precisamente, que nosotros se nos educa mucho como a reprimir las cosas, o sea, reprimir las emociones. Es una tendencia que tenemos Es desde una niños, pues. tendencia, sí, o muchas veces sí, como implantada también, Como por el ¿Quieres un tema... motivo para llorar? ¿Quieres que te dé un motivo para llorar, verdad? Yo tengo muchos motivos para llorar, pero... Ay, qué caray, no. Vamos a seguir platicando acerca de qué es perdonarme. Oye, porque es que sabes que tiene que ver también con esto de que luego creemos que entonces, como el sentirnos vulnerables, ¿sí sabes? Entonces, o sea, si yo pido perdón, entonces, pues como que me muestro como más humilde y entonces a lo mejor luego doy pie a que me puedan seguir como lastimando si ya perdoné como muchas veces. Oye, yo tenía una amiga que tenía como esta tendencia a estar con su pareja y luego la pareja le hacía algo, ¿no? Y, o sea, las acciones eran infinitas. Le ponían cuerno, no sé, la traicionaba ya con otras personas, etcétera, etcétera, y regresaban. Y entonces era así como de que, ¿por qué? Bueno, ya a la siguiente vez que se peleaban o cuando estaba incómoda con ella, pues te recordaba desde el inicio de los tiempos lo que le había hecho, ¿no? Pues es que recuerdo la vez que no me quiso dar un chicle. Y decías, bueno, y si te acuerdas desde la vez que no te quiso dar un chicle, cuando te puso el cuerno, etcétera, etcétera, ¿por qué la sigues perdonando? Y entonces siempre salía con el tema de, frase que me cae gordísima, por cierto, yo perdono pero no olvido. Y entonces era como, caray, o sea, ¿puedes perdonar y no olvidar? No, aparte como todo lo que vas acumulando, ¿no? O sea, porque entonces, porque se seguía con esa persona, entonces era como, porque entonces ya el perdón pareciera que se vuelve como esta práctica sin sentido, porque, entonces hice como con los niños cuando entonces, piden perdón. Ya fui infiel, ay, perdóname, ¿no? O sea, pero entonces no hay un arrepentimiento real, porque una ocasión un sacerdote decía esto de perdonarlo 70 veces 7, ¿no? Y es como, tú tienes que perdonar siempre, y decía, hay que saber identificar porque cuando una persona te lastima, te pide perdón, hay un arrepentimiento, no vuelve a cometer esa falta. Pero entonces, si es como te fui infiel, perdóname. Y luego, te volví a ser infiel, vuélveme a perdonar. No, entonces ya no hay como que sinceramente sentido, sí, ¿no? sí cambiaba en sus acciones. O sea, de verdad, la primera fue ser infiel. La segunda fue traicionar, pero en traición me refiero en cuanto no era como lo mismo, pues. No era infidelidad, o sea, era O no es traición. como que te pegue una y otra vez en su perdóname. No, de verdad, o sea, te digo, la primera era infidelidad, la segunda era traición, pero traición me refiero ya más, por ejemplo, hacia un sentimiento filial, o sea, como con amigos, como con conocidos, como de su confianza, ¿sabes? No tanto como en esta rama del amor eros. Okay. Y luego, la siguiente vez que le pedía perdón era, no sé, a lo mejor porque tuvo un arranque de celos muy impulsivo, y entonces cuando terminaban, no sé, porque cada vez que terminaban me buscaba que para platicar, entonces era así como de que, es que me acuerdo de la vez que me fue infiel y no sé qué, y era como, a ver, se supone que cuando te fue infiel, pues ella te pidió perdón y la perdonaste, y continuaron,
pero no, o sea, cada vez que pasaba algo, o sea, era recordar desde el non serviam hasta lo que le Como había es, hecho y ahorita. otra vez como los reproches, ¿no? Es Por que eso tú mi me pregunta hiciste, es, me o sea, de verdad, dijiste. ¿sí puedes perdonar y no olvidar? Yo digo que, por ejemplo, ya si ya desde el principio tú estás como planteando esta parte de, o sea, perdono pero no olvido, o sea, tú mismo te estás aferrando a la idea de que no vas a poder lograr perdonar totalmente, porque es como por un poquito como seguir rascando la costra así de la herida. Ujú. Aquí el proceso, con la cuestión del tema del perdón, algo que se dice mucho es que no tiene como un proceso definido. O sea, en psicología, por ejemplo, en la terapia sí se dice, bueno, si ya pasan 8 meses, un año de un evento fuerte y sigues como reafirmando las emociones negativas, pues sí ya es momento de cuestionarte si sabes que sí necesito como que ir a terapia para superar este hecho. Dicen que, por ejemplo, en el tema del perdón, a mí me gustó una frase una vez que decían, perdonar es volver al pasado y regresar ileso. O sea, esa es la cuestión. O sea, que el evento ya no me haga daño. Y este proceso es paulatino, o sea, no es como que ni siquiera ascendente, de repente es como caídas, de repente bajones, de repente otra vez volver a recordar el hecho, pero sí puede llegar un punto en el que dices, ¿sabes qué? Puedo recordar ciertas cosas, ciertos eventos, pero ya no causan en mí como estas emociones negativas Y o este es, daño y emocional. es eso, como entender que precisamente es un proceso y que no todo lo vivimos de la misma forma, pero creo que sí tienes como, o sea, que perdonar desde la comprensión, desde la compasión, para precisamente eso, o sea, que realmente haya una sanación, que te traiga como liberación, paz, y entonces, pues no es en un sentido como de olvidar de que, pues ya ni siquiera recuerdo qué pasó, sino en un sentido de que a lo mejor, pues sé que pasó esto, pero ya no me duele, ya no tengo como ese sentimiento de quererme vengar o de rencor, de Pero bueno, reproche. también ahí implica mucho como el primer paso que es el reconocimiento de las emociones. O sea, por ejemplo, no sé, en este caso muy específico que les platicaba, o sea, empieza en el punto de la infidelidad y reconozco emociones, ¿no? Pues cómo me hace sentir traicionado, triste y enojado y decepcionado. Oye, ¿estás dispuesto o realmente quieres seguir con esto? O sea, ¿realmente tú perdonas este tipo de cosas? O sea, ¿las aceptas en tu vida? Entonces, si la respuesta es no, ahí es donde entra a lo mejor sí el perdón y olvidar, pero el alejarte también de la toxicidad, ¿no? O sea, de aquello que te hace daño, de aquello que no quieres, porque creo que también muchas veces como personas no es tanto el saber o no perdonar, sino que también es el no sabernos respetar a nosotros mismos. Entonces, cuando empiezas a no respetarte a ti mismo, las personas siguen haciéndote este tipo de daño y este tipo de cosas, y precisamente por eso no puedes olvidar, pero según tú sigues perdonando, pero no puedes olvidar porque no te estás respetando a ti y a tus decisiones. Esa es la cuestión. Hay un detalle muy interesante con eso del pasaje bíblico de perdonar 70 veces 7. Yo hablaba una vez con un sacerdote y le decía, o sea, esta parte que dice Suje, o sea, bueno, me vuelve a hacer daño y otra vez perdonar, me vuelve a hacer daño y otra vez perdonar. Y decía un sacerdote, no, dice, lo que les quería decir Jesús en ese pasaje bíblico, era como hacer como un extra. Hay un término en la teología que se le llama, que utilizaba Jesús, que era hipérbola, que era como exagerar las cosas para enseñarles algo a los discípulos. Entonces, esto es como una hipérbola. Es decir, como Jesús lo que quería decir es como que hagas algo más extraordinario de lo que la demás gente está haciendo, porque se dice que, por ejemplo, los judíos, hasta la fecha, ellos perdonan hasta 7 veces, nada más. Y es una ley que casi ellos tienen, una regla. Entonces Jesús quería darle como un poquito, así fregar un poquito esta regla, así, utilizando esta hipérbola. O sea, es decir, es como hacer algo más extraordinario de lo que hace la demás gente. O para iniciar el proceso de perdón, porque ya en otros rangos sí sería como una cuestión ya como hablar de temas ya de codependencia, porque tengo una amiga que precisamente esto, o sea, no, es que ya me gritó y ya me hizo llorar y luego, bueno, pero ya lo perdoné. Y ya me hizo llorar, oye, espérame, sí está bien, qué bueno que perdones, pero hay un punto en el que tú tienes que cuidarte tú mismo. O sea, Ándale, identificar entre el como... perdonar y el depender. Ajá, y como este tema de la integridad, ¿no? De la dignidad también, y que el perdonar no significa que te quedes como en esas relaciones, ¿no? A lo mejor pues como que te perdono, pero entonces también ya marcas como Y pues, tu distancia, eso es ¿no? algo muy importante, porque cuando se habla del tema del perdón,
por ejemplo, alguien que venga y me hace un daño físico y se le invita a la persona a perdonar, se le dice a la persona, el hecho de que perdones no implica que vuelvas a tener una relación con esa persona. A mí me ha pasado inclusive dentro de la familia y con buenos amigos que yo digo, ¿sabes qué? Me pasó el año pasado con una persona, con un familiar, con un conflicto muy fuerte, y yo se lo dije a otro familiar, dijo, o sea, yo la perdono, está bien, no hay ningún problema, digo, yo ya tuve mi proceso, y en serio, pero, o sea, yo tengo Marco mi mi proceso, distancia, ¿no? marco yo mi distancia por el bienestar mío, ¿no? Inclusive, por ejemplo, en el tema del perdón también uno de los puntos es que no quiere decir que inclusive cuando yo perdono, que inclusive la otra persona no pague ciertas consecuencias o no se haga justicia. Me decía una persona cuando yo compartí este tema en un grupo, me decía un chavo, un compañero, que él es abogado, licenciado, dice, oye, algo que a mí me impresionó mucho, dice, pues agarraron un chavo que se robó unos estéreos y un equipo de sonido en una iglesia cristiana. Dice, entonces ya lo atrapan, le mandan a hablar a los pastores y le dicen, oiga, en el momento que si usted ahorita frente al juez le dice que perdona aquí al chavo, o sea, él se va, sale por la puerta y se va a su casa, ¿eh? Y los pastores le dijeron, o sea, nosotros le dicen a él enfrente, en la audiencia, nosotros te perdonamos, o sea, no hay ningún problema con nosotros, pero tienes que pagar las consecuencias de lo que hiciste. O sea, porque si sales ahorita, pues al rato a lo mejor vas y le robas el sonido a otra persona, vas y haces eso y te haces daño a ti mismo. Y le dijeron, mejor aprovecha este tiempo, estos mesecitos que te van a dar aquí para recapacitar, para cambiar como de Para que actitud y pienses de bien lo que estás comportamiento, haciendo. ¿no? Pero es como el asumir la responsabilidad de nuestros actos, ¿no? Tengo una duda. A ver, la duda. Ahora voy a hacer hashtag dejen hablar a Fabiola. Sociológicamente hay un punto en la historia en donde un convencionalismo social haya convertido este rollo en donde perdonar es volver a aceptar a la persona, o sea, que por ejemplo este rollo del perdón se haya más un efecto de sumisión, de perder parte de tu dignidad como persona, o sea, hay un punto sociológico en la historia en donde se volvió ya un convencionalismo social. Me explico. Actualmente, si alguien te pide perdón y tú dices, ok, te perdono, pero no quieres volver a verlo, o sea, es como lo sacas completamente de tu vida, como que no existió y demás, pues el convencionalismo social bueno, no el convencionalismo social, ¿verdad? Las lenguas de la calle y del pasillo y lavadero te dicen, ay, no manches, pues si ya te pidió perdón, pues no que lo habías perdonado, pues vuélvale a hablar. Entonces, o sea, hay un punto en la historia de la sociedad en donde esto se vuelve un convencionalismo, o sea, el que perdonar implique tolerar a esta persona, o sea, que esté en tu mismo círculo, que vuelvas a convivir con ella o algo así. De hecho, sí hay un punto que muchos concuerdan, cuando empieza Freud con su proceso de teoría del psicoanálisis y todo esto, a principios del siglo pasado, muchas personas sí empezaron como a interesarse por esta parte, por esta parte de la conciencia y una de las personas que más hace hincapié es un psicólogo que se llama Viktor Frankl, que es humanista en la Segunda Guerra Mundial, y él empieza a trabajar toda esta cuestión humanista y de la cuestión, trabajar con la cuestión emocional y del perdón. Entonces sí es como que algo más cultural que viene como de mediados del siglo pasado. Porque antes sí como que estaba más acostumbrado, decía una psicóloga, digo, pues o sea, a mí se me hace increíble que en algún punto era legal por ejemplo, la esclavitud, toda esta cuestión, o sea, maltratar a las personas, que era totalmente natural, ¿no? Entonces sí, gracias, pues lo bueno es que ya, más o menos como muchos concuerdan que a partir de mediados del siglo pasado sí empezaron a cambiar muchas de estas cosas. Sí, ¿no? pero sí es como tampoco quitarle como pues la importancia, no tomarlo como a la ligera o digo como solamente como, pues se tiene que hacer como esa forma, porque incluso a veces también pasa como de, no sé, en una relación como de, ay, pues sí, ya, pues perdóname porque pues te pegué, pero pues tú también tienes la culpa, ¿para qué haces eso? Si tú no hubieras hecho eso, pues entonces yo no hubiera reaccionado así, como que no hay tampoco como esta parte de reconocer, de asumir responsabilidad, ¿no? Es un tema muy profundo, porque creo que nos faltó hablar también como de esta parte de el perdonarte a ti mismo, que eso es como, híjole, creo que lo más difícil, lo que a mí me ha costado mucho más por todo lo que implica, como luego el tema de la culpa, ¿no? Y como ¿Sabes que sobre todo por el tema de, y yo qué tendría que perdonarme a mí? Porque luego pensamos que el perdonar es como que el te dejes de hablar, el que te molestas y por eso tengo que ir a pedir perdón.
pero pues tienes que vivir contigo, ¿no? O sea, tienes que amanecer en el espejo contigo, tienes que... reconciliarte contigo, Pero es no como este enojo identificas, constante, o sea, no identificas esta molestia, realmente que esta molestia y este enojo es porque no te perdonas, y que o a sea, porque veces no no te es perdonar aceptas. al otro, Y o sea, además, si no es perdonarte tú, a lo mejor por tus decisiones, por lo que permitiste, y no el otro malo que vino y me hizo esto, algo ¿no? que y algo que sea así como recordar una frase muy buena del padre Ignacio Larrañaga, el que creó los talleres de oración y vida. Me gusta mucho una frase que él manejaba precisamente con la cuestión de perdonarse a uno mismo, y lo dice muy concisamente. Ignacio Larrañaga decía: ustedes dicen, esta persona tiene una actitud muy fea conmigo, me ha hecho mucho daño a mí. Imagínense cuánto daño se ha hecho a él mismo, imagínense cuán mal se trata y se habla a él mismo. Y decía Ignacio Larrañaga: si nosotros comprendiéramos, nos sería más fácil perdonar. Entonces sí es un punto muy, muy importante. Luego dicen que saberlo todo es perdonarlo todo, pero bueno, yo creo que en otro momento podemos continuar con el tema, pero sí es eso, o sea, en la vida nos van a engañar, mentir, traicionar, lastimar, herir, muchas veces no va a ser con la intención, pero entonces sí vamos a tener que aprender a perdonar, porque incluso también pues nosotros vamos a lastimar a los demás y también vamos a tener que pues, aprender a pedir perdón, ¿no? Pero bueno, Mientras tanto, vamos al otro lado de la moneda dándole las gracias a todas estas personas que nos siguen, que pues también se están suscribiendo ahí por la página de YouTube, digo, porque pues no todo es malo y triste como el perdón, sino también la gratitud, claro, que están haciendo crecer como que este proyecto. Por ahí a Aislinn Fernández, el Cobayet de Nuevo Ideal, Brenda Alvarado, Arturo Zamora y Ricardo Méndez. También a Jocelyn Delgado, a Miri de la Secu, te mando un abrazo, a Hilda y a Zaira, Gaby, también te mandamos muchos saludos. Y bueno, yo creo que agradecer también a nuestro invitado del día de hoy por ahí, al licenciado en psicología Israel, que nos pudo hablar como que un poco más acerca del perdón a ámbitos donde no entendíamos nosotros. Muchas gracias también por la invitación. Y ojalá pues vuelva aquí a regresar con nosotros para hablar de muchos temas más que a veces no queremos tocar porque pues nos da miedo decirlo. Más escabrosos. Muy bien. Hasta luego.